el águila y este maíz coches autónomos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de El Super Podcast. El día de hoy hablaremos sobre un dilema ético y nos acompaña Alexander, alumno de IA. ¿Qué tal, Vale? Hola. Y nuestro tema suele ser muy interesante y es algo que hoy en día llevamos de la mano y tenemos gran conocimiento de ello, porque tal vez aunque no estemos envueltos en el área, hemos hablado o hemos escuchado sobre este tipo de compañías que hacen coches autónomos. Entonces aquí nuestro dilema es: tú como usuario, ¿le das tu vida o le confías tu vida a un coche autónomo? Está chistoso, me da cosquillas, me emociona esa idea, pero también me hace dudar mucho. Casi no te lo planteas, normalmente vives en que manejas y que es peligroso. Vives en la cotidianidad. Exactamente, y no te haces este tipo de preguntas, pero normalmente yo creo que si me lo haces en otro ambiente, en otra instancia, platicando normal, te diría que puede ser, pero analizándolo un poquito más, ya me da miedo incluso. ¿Y qué tipo de factores analizas para que te dé miedo? ¿Qué tan seguro puede ser, por ejemplo? ¿Qué tan seguro es para mí y para la gente o en el medio en el que se estaría desenvolviendo este tipo de coche? Okay. Es decir, si está a prueba de los baches, por ejemplo, si con cuántos coches o cuánto es su rango de sensores para que no se buguee, por ejemplo, y no cometa una locura o ese tipo de cosas. Esas son las que me da miedo pensar qué tan buenos son. Pues en cuanto a sensores o infraestructura, pues un coche autónomo estamos de acuerdo que por lo mismo de que vamos a hacer que sea autónomo, necesitamos una grande variedad de sensores. Sí, claro. Y también para que estos sensores puedan funcionar o coexistir entre sí, necesitamos una infraestructura, un hardware que pueda ayudar a estos. Claro. Por lo tanto, los coches ahora, en este caso Tesla, que es el que más escuchamos o el más recurrente que sabemos en noticias o en X cosas, que está haciendo coches autónomos, pues nos damos cuenta que su forma o su estética es un poco más redondeada que los coches habituales que podemos encontrarnos. Pero aquí nos encontramos con una pregunta que incluso nos hacíamos en otro episodio. ¿Por qué redondeados? No entendí. Porque gracias a su forma más redondeada, ovalada, hace que nuestros sensores puedan tener menos... claro. Sí. Más campo de visión. Ya. Sí, claro. Entonces nos retomamos a una pregunta que se hizo o que se planteó en un episodio anterior, que es: ¿qué pasa si mi coche autónomo se encuentra en un dilema y decide o tiene que decidir entre la vida de otros o la vida de su conductor? En este caso, poniéndolo hipotéticamente en tu vida. Sí. Pues precisamente eso es lo que me da miedo. O sea, yo con un poco de esta educación sobre lo tecnológico, el control, lo automatizable y todo este tipo de cuestiones, pues por un lado confío y sé que este tipo de empresas pues sí le brindan a sus productos, en este caso los coches, los automóviles, pues ese tipo de herramientas, ¿no? Que puedan reaccionar rápido, los frenados, por ejemplo, he visto incluso pruebas de varios coches y cada vez se mejora más, se tiene un más rango, un frenado a mayores distancias, incluso a más velocidad para que sea óptimo, pero eso es lo que me da miedo. Se cuenta con estos sensores, con esta infraestructura dentro de los coches, pero los dilemas, el saber cómo actuar en determinados casos es lo que ya te pone a pensar un poquito más. ¿A quién va a salvar, por ejemplo? ¿A mí o a la gente? Pero para ti, ¿qué sería lo correcto? ¿Que te salvara a ti como su copiloto? Egoístamente y pues cuidándome a mí siempre, pues yo siempre voy a buscar que el coche guarde por mí. Pues, ¿y ahora qué pasa si la persona que está en el exterior es conocido tuyo, familiar tuyo? Claro, ahí ya está el dilema.
evidentemente. Además de que, pongámoslo por ejemplo, no es un familiar, es cualquier persona, un peatón normal, lo mata y ahora ¿de quién es la culpa? La culpa se va para ti 100%. Y el problema va a ser que van a surgir estos problemas y tanto va a intervenir la educación vial, los sistemas de justicia, todas estas cosas yo creo que aún no están preparadas para que los autos autónomos existan dentro de nuestra cotidianidad. Pues en este caso todas ese tipo de empresas realizan pruebas, pero estas pruebas las encontramos en lugares controlados, donde yo puedo incluso ser parte de estas pruebas, pero me están cuidando, ¿me explico? O sea, sí, claro, hay. Son pruebas, sé que voy a pasar por este tipo de cosas. Y pues también el coche. Ejemplo, si estoy haciendo mi prueba del coche y lo paso por cierta calle, al pasarlo por una segunda vez, vas a ver mejor cómo reaccionar. Entonces necesito alimentarlo, entre comillas. Entrenarlo. Ajá, de este tipo de datos para que igual sepa que en determinada distancia, no sé, existe un árbol, existe una casa, existe... Machine learning, ¿no? Exactamente. Entonces también podemos encontrarnos que no siempre van a ser ese mismo tipo de entornos controlados. Un ejemplo muy claro tenemos el clima. ¿Qué pasa si yo voy con mi coche y empieza a llover? El clima es impredecible, no sabemos a ciencia cierta cómo va, si va a llover mañana, a qué horas va a llover mañana, si va a caer una tormenta, si va a caer nieve, en este caso Estados Unidos, que es donde se encuentran más Teslas. Y donde también se han registrado accidentes mortales. Sí. Hablamos de, no sé, 2019. Se encontró igual un Tesla, falleció su conductor. 2020, de igual forma, falleció su conductor. Y tenemos aquí una gran compañía que es Uber. En este caso, pues sabemos que Uber son demasiados autos, una gran compañía. Y en estos tipos de coches, al menos son 73 me parece, que son Ubers que han arrollado a personas o que se han vuelto en accidentes y son accidentes mortales, no son cualquier tipo de accidentes que... Sí, ya son vidas humanas. Exactamente, entonces aquí el dilema ya es cuando te enfrentas a una vida humana. No como tal debes de estar consciente de que va a pasar esto y eso, porque estamos de acuerdo que no sabemos qué puede pasar. Sí, como usuario, tú manejando, muchas veces pierdes el control, se te sale de las manos. Yo creo que es mucho más fácil, mucho más difícil imaginarnos qué haría un coche. Porque son, a fin de cuentas, más allá de los sensores o lo que te determine qué puede hacer la velocidad o el frenado, son decisiones que se deben tomar. Claro, y son decisiones que, como lo acabas de mencionar hace unos minutos, no necesariamente estamos preparados para tener un coche autónomo en las calles, ya que nuestras calles primero deberían de estar preparadas para tener coches autónomos. Sí. Siento que es un tema igual de que debe de ser atacado por otra parte, que mi educación vial debe de estar preparada para tener coches autónomos y mi entorno debe de estar preparado. Sí, debe tener una participación multidisciplinaria, no solamente es de la gente que quiere innovar y de las grandes compañías que quieren encaminarnos hacia esa tendencia de coches autónomos. Deben intervenir también el gobierno, las instancias de tránsito, la educación vial también, manejar todo este tipo de infraestructura que está alrededor de estas cuestiones para que entonces ya uno pueda decir, claro, ahora sí le puedo confiar a mi vida a un coche, porque sé que si se equivoca va a pasar esto, sé que si llega a haber un accidente probablemente se pueda minimizar debido a que las calles están organizadas o construidas para poder minimizar todo este tipo de cuestiones que llegan a salirse de control. Claro, incluso sabemos que esto va a pasar. En un futuro vamos a tener demasiados coches, porque actualmente ya los tenemos en las calles, pero igual no podemos acceder a ellos con facilidad por el precio de estos. Claro. Pero en algún futuro va a pasar, tal vez no ahorita,
porque como lo mencionamos, las calles no están preparadas para ello, pero tal vez los podemos ver, no sé, en carreras, como te comento, en ambientes controlados. Sería una buena forma de empezar a meterlos dentro del mundo, a la sociedad, de alguna forma, digamos, no tan, evidentemente es riesgosa, pero podemos encontrar las formas de ir probando poco a poco cómo van funcionando estos autos. Pues incluso se ha ido probando porque un coche lo puedes encontrar automatizado, pero no al 100%. Ah, claro. Tenemos varios niveles de Sí, hay automatización niveles. en un coche. Entonces puedo yo tener mi coche incluso que tiene mi pantalla y me está indicando con sensores y yo me estoy estacionando X cosa. Los que estacionan solo, los que frenan para que no Exacto. atropelles a gente. Ya Nissan, son niveles de sí, automatización. todas esas empresas ya tienen un nivel bajo, no tan alto, pero que están introduciendo poco a poco en sus autos. Sí. Y pues es lógica, ¿no? Que si ellos meten este tipo de sensores, no los van a aventar al público como va, sino que pues sus pruebas, Debe ser paulatino. Se tiene el historial de cuando se metió el auto por primera vez a la sociedad, pues no salió bien, para nada. no. Entonces, sabiendo eso, yo creo que debemos tener mucho cuidado. Accediendo al coche de esta forma, tal vez en carreras, metiendo los niveles de automatización paulatinamente. Y evidentemente, aparte de eso, pues el precio es una barrera por ahorita. Por ahora podemos tomarlo como una barrera y tal vez esa barrera nos esté salvando una vida o nos esté Nos apoyando. hace aprender de alguna forma, ¿no? Se podría decir un poco, pero simplemente no tenemos esa economía para sustentar esto, ni tampoco tenemos esa preparación para hacerlo, siento yo. Y educación. Educación sobre todo, no solo de nosotros, sino vial, porque lo vemos normalmente, vas en la calle normal, quieres atravesar, no sé, No usas el puente o de plano ni siquiera pasas cuando deberías pasar, cuando el coche debe estar detenido en rojo. y aún así incluso tal vez poniéndola en el área de que queremos hacer la comparación de qué vida salvar, creo que todos en algún momento los que conducen se han tenido el aprieto de que van conduciendo y se les atraviesa un perro incluso, ellos se protegen a sí mismos. Entonces siento que en un coche autónomo igual sería lo mismo. Es como lo decías, tal vez es un poco egoísta, pero mi vida es mi prioridad. Mi vida es lo que mi coche debería de salvar. Sí. Pues para eso están diseñados incluso ahorita sin automatización. Son más frágiles, pero para que no quedes atrapado, para que no quedes muerto por tu propio coche en un accidente. Exacto, y también nos vemos en las bases de datos que se van creando en estas pruebas. Incluso esta base de datos se va enriqueciendo poco a poco, va teniendo más factores en los cuales, por ejemplo, yo tengo esto y sé que esto y después voy a encontrar más factores que pueden ayudar a mi coche autónomo o factores que pueden... Estudiar todos los climas posibles, cómo se desenvuelve el coche en ellos, los tipos de suelos que existen. Exacto, porque no voy a meter y llegar mi coche autónomo a un bosque y ¿qué va a hacer mi coche autónomo? O sea, tenemos que tener lógica en las áreas donde lo encontramos, donde podemos manejarlo también. Sí. Sabemos que todo sistema tiende a tener errores, acciones que puede tomar, Claro. pero la importancia es qué fácil va a resolver estos errores y cómo los va a resolver. Sí. Entonces, como pregunta final, ¿estarías dispuesto, tal vez en un futuro, tal vez ahora, no lo sé, en tener un coche autónomo 100% automatizado? Sí, en un futuro, claro. Estudiado, garantizado, pasado por muchas pruebas. Probablemente ni siquiera ya me toque. Porque, pues, para tener, digamos, esos datos, esa magnitud de datos que necesitamos, que de hecho ya se vinieron aprendiendo de cientos de años, sí, claro. pues sí se deben contemplar y se deben tener para garantizar no solamente la vida del usuario, sino de los peatones. Claro. Entonces, sí, pero pues ni voy a existir. Entonces, se lo dejo a el futuro, a las personas que vengan. Bueno, sabiendo que
Es un tema muy interesante, es un tema que crea conflictos. Ya esa decisión propia, saber si queremos o no queremos tener un coche autónomo, sabiendo consecuencias, sabiendo muchos factores positivos que obviamente tenemos. Y agradecemos a Alexander por sus comentarios el día de hoy. Gracias a ti, Vale.